Hola, buenas noches. Soy el alumno Guillermo Javier Castro Juco, matrícula CTM 096975. Esta es la materia de introducción al derecho y esta es la oportunidad, es extraordinario, segunda oportunidad. Como introducción veremos un intestado como tal. Se presentarán y mencionarán cada una de las leyes aplicables, así como su posible solución, y en este caso se menciona cada una de las leyes aplicables, así como su definición y para qué serviría en este caso, tratando de dar una solución al intestado. Por consecuencia se explica cada una de las posibles soluciones como tal, desarrollando una investigación acerca de cada una de las leyes aplicables y no aplicables como tal, que da como resultado una conclusión que veremos en el desarrollo en esta presentación. En el caso de Elena y Joaquín, que en este caso se casaron por el régimen de sociedad conyugal y juntos durante su matrimonio adquirieron una casa que actualmente tiene un valor de 950,000 pesos. Cabe señalar que en el año 2015 Elena murió, sin embargo, jamás se realizó un testamento ante notario. Posteriormente, en el año 2019, el señor Joaquín falleció y dejó hijas. Dejó 3 hijas, que en este caso son Marta, Alma y Rocío, las cuales procreó junto a su esposa. Sin embargo, Alma falleció en el año 2021 lamentablemente, y Rocío se fue a vivir a Francia. Por consiguiente, al ser Marta la única hija en México, desea resolver el intestado respecto a la parte proporcional que correspondía a su señora madre. Sin embargo, los derechos de reclamo según la ley también les corresponden a los sobrinos de Marta, conforme en este caso lo establece el derecho sucesivo en México. No obstante, ellos no han acudido a las citas realizadas por el juez familiar del caso. Aunado a esto, Marta desconoce el domicilio de su hermana Rocío. Para en este caso necesitamos entender muy bien qué es lo que beneficia el matrimonio o régimen conyugal. De acuerdo al artículo 184, la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no solo los bienes que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes. Esto, como se acaba de leer, quiere decir que por ejemplo, el patrimonio de ambos cónyuges forma uno solo, común para ambos, que es administrado mayormente por el esposo o en este caso el marido. Y como consecuencia del fallecimiento de la esposa, en este caso Elena, al no dejar ningún testamento, esta parte, como dice la ley, se supone que se divide proporcionalmente a los sobrinos, y posterior a esto tenemos lo que vendría siendo otra parte de la ley, que es la siguiente. El capítulo 2, que en este caso tiene como siglas bis, del juicio de sucesión tramitado ante notario, de acuerdo al artículo 512. Este habla en las sucesiones testamentarias o testamentarias en que no hubiere controversia alguna y los herederos fueron mayores de edad, menores, emancipados o habiéndolos se encuentran legalmente representados. Se podrá realizar el procedimiento especial con intervención de un notario público. ¿Qué quiere decir esto? A lo que logro entender, que es que, por ejemplo, ellos pueden llevar a un juicio de sucesión, que en este caso es tramitado ante el notario. Entonces, en este caso, lo que estaríamos viendo a continuación es el juicio de adjudicación, que esto es a base al artículo 477. En cualquier moneda, como dice, en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho de pedir la adjudicación por las 2/3 partes del precio que en ella haya servido de base para el remate.
En este caso, ¿qué es lo que quiere decir? Que en términos generales la adjudicación es un acto judicial que consiste en la atribución como propia o persona determinada de una cosa mueble o inmueble, como consecuencia en este caso de una subasta o participación hereditaria, con la que consiguiente entrega de la misma o a la persona interesada. En este caso podemos ver que tenemos aquí como concepto ante qué institución se realiza. Este tipo de procedimientos puede ser llevado ante un juez en materia familiar o ante un notario público siempre y cuando todos los interesados estén de acuerdo. Es decir, que en este caso tenemos que, por ejemplo, hablar, llegar a un convenio, por así decirlo, por la parte que corresponde a los que están en este caso interesados por el bien inmueble o mueble, y posterior a esto se tiene que llegar a un acuerdo. Por lo tanto, en este caso lo que se necesita es que en este caso cuando un familiar muere y no deja beneficiarios de sus bienes, en este caso usted como persona puede iniciar un procedimiento legal con los siguientes documentos. Puede ser acta de defunción del propietario del predio, puede ser acta de nacimiento, escritura original o título de propiedad, y en este caso acta de matrimonio, en su caso acta de defunción del cónyuge. Es decir, estamos explicando igual esta parte muy importante, perdón, que habla, por ejemplo, eh, cuando la señora Elena falleció y no hizo un testamento, por lo cual el cónyuge, en este caso el señor Joaquín, pudo haber rescatado este bien y quedarse con el 100% para dividirlo nada más con sus hijas. Entonces, pero en este caso no fue así. A eso se refiere y es lo que trata de explicar cuando dice acta de matrimonio o en su caso acta de defunción del cónyuge. A esto se refiere a que el esposo lo tiene que hacer para recibir el 100%. Por consiguiente, tenemos las etapas del juicio sucesorio, que estas etapas del juicio sucesorio intestamentario en México, la primera etapa es conocida como denuncia de la sucesión. En esta etapa procesal, lo que vendría siendo, se pretende acreditar por medio del desahogo de pruebas quiénes son las personas que tienen derechos sobre los bienes del decujus. Por último, para ya casi finalizar en este caso el tema también se pretende acreditar la designación de la figura jurídica conocida como albacea, la cual tiene la función procesal de representar durante todo el proceso a los herederos después de que se les reconoce en esta, se podría decir, calidad. La segunda etapa es conocida como inventario o avalúo, que en este caso es en esta etapa procesal se pretende acreditar la existencia de bienes que en este caso se reúnen para ver el valor. O sea, inmediatamente peritajes realizados por un experto en la materia, se recomienda elegir en este caso a un perito adscrito al Poder Judicial del su estado. Y como consiguiente, en este caso la tercera etapa es conocida como administración. En esta etapa procesal, los herederos deben decidir qué harán, con los bienes a los que eh, tienen derecho. O sea, por último, la cuarta etapa es conocida como adjudicación. En esta etapa procesar, el juez de lo familiar, una vez que ya se ha decidido por los herederos sobre cómo se haya a la repartición sobre los bienes muebles o inmuebles, y se sirve a dictar una sentencia para que con ella se pueda acudir ante un notario público a celebrar los actos jurídicos que en este caso son correspondientes para pasar a nombre de los herederos cada uno de los bienes que hayan dejado el decujus, que en este caso es decir que tenemos que pasar por todos estos procesos legales para que pues podamos
resolver este tema. Entonces, para finalizar, mi conclusión sería la siguiente. Para este caso del testamento del señor Joaquín, como primera parte, contrae matrimonio con el régimen conyugal, que eso ya lo habíamos visto. Pero pues al fallecer el cónyuge de nombre Elena sin dejar un testamento, haciendo énfasis a esto, se menciona que a ambos les corresponde un 50% que entre los dos suma el 100% de estos bienes. Por lo tanto, Elena, por no dejar un testamento, pasa en este caso a perderse. Sin embargo, el esposo pudo haberlo recuperado si hubiera pagado el desintestado, ya que con solo solicitar el 50% de su desintestado se le quedaba el 100% como tal de su cónyuge, que en este caso ya falleció, que era Elena. Como consecuencia tenemos dos opciones. La primera es dividir en partes iguales, en este caso, proporcionales, lo que se dejó como testamento con los sobrinos Marta y Rocío. Posterior a esto, la segunda opción es que parte de estos herederos, específicamente los sobrinos, hagan una renuncia o que se haga la venta del predio y se divida en partes iguales. En el caso del parentesco con alma, en realidad, siendo así la parte, pues en este caso, eh, dejando de hablar hipotéticamente, en el caso del parentesco con alma no puede desaparecer, ya que esta persona no puede desaparecer, ya que la Embajada de México sabe cuántas personas mexicanas residen en Francia. El punto es que la solución son dos: se hace un juicio por adjudicación o por notario.